Bueno, muy buenas noches a todos. En aras del tiempo damos inicio a una nueva sesión del módulo de cáncer de recto que está liderando el Hospital Militar de forma multidisciplinaria en compañía del grupo de colproctología, grupo de radiología de imágenes diagnósticas, radioterapia oncológica y oncología clínica. El día de hoy traemos a nuestra primera invitada nacional, eh, la doctora Melisa María Arias Díaz. Eh, Doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos complacidos de que el día de hoy nos acompañe y nos transmita su conocimiento y su experiencia en esta patología que es de gran interés para todos. La doctora Melisa Arias es médica especialista en radiología e imágenes diagnósticas, hace parte del grupo de imagen corporal de la Clínica Universitaria Colombia y es docente de práctica de posgrado de radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad Sanitas. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches para todos. Gracias por la invitación, doctor Camilo, en esta noche para eh, dar continuidad con el programa académico que llevan a cabo de imagen, bueno, de cáncer de recto. Eh, Permítame. ¿Están viendo bien la pantalla? Se ve perfecto, doctora. Bueno, entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de la importancia del informe radiológico estructurado en el cáncer de recto. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. El objetivo principal, o mi objetivo principal con la temática de hoy, pues es transmitir las ventajas del reporte estructurado, de pronto exponer un poquito el modelo o los modelos de reporte radiológico y de por qué se utiliza de pronto este tipo de reporte en esta patología, comentar acerca de la búsqueda de la literatura, de la evidencia de la evaluación de la calidad de los reportes radiológicos y pues tener un espacio de discusión respecto a esto y traer como el modelo de reporte radiológico para comentarlo con ustedes, el que implementamos en el grupo de manejo, diagnóstico y manejo del cáncer de recto en la Clínica Colombia. Entonces, a modo informativo, dentro de los modelos de reporte radiológico, pues se han descrito varios tipos de reporte, pero por lo menos lo podemos sintetizar en 4 tipos. Uno que es el más, o este primero que es el que más ustedes ven y el que menos les gusta, que es el informe organizado. Se caracteriza prácticamente por una narrativa libre que hace el radiólogo con su experiencia individual, con un estilo particular en el cual, de acuerdo a una información clínica y a un protocolo diagnóstico, describe continuamente los hallazgos, hace una evaluación y un análisis y concluye, debería ser claro, conciso y pertinente, pero pues en la práctica incluso nosotros críticamente sabemos que no es tan así. Este tipo de reporte es utilizado pues no solamente por capricho de que yo lo hago así, así, pues me enseñaron mis profesores y pues punto, ¿no? Pero se utiliza en patologías de pronto poco comunes, donde hay múltiples diagnósticos diferenciales y es necesario pues ahondar en los hallazgos y en una discusión para fortalecer un diagnóstico principal. El siguiente es el reporte o el informe predefinido que va a estar dado en los estudios de tamizaje en la evaluación del tratamiento. Entonces se enlistan unos descriptores categóricos para clasificar la patología
y se adjudican probabilidades de este tipo de características para clasificarlas en benignas o malignas, y se utiliza más que todo, como le decía, en estudios de tamizaje con esos sistemas de clasificación como los RAS, el BIRAX, el IRAX, el PIRAX, o en la evaluación de la respuesta, por lo menos en la estadificación mediante los sistemas de RECIS o del lugar. El siguiente, pues, es el que ustedes nos solicitan, el que con evidencia o basado en la evidencia se ha demostrado que es el mejor tipo de reporte para este tipo de patologías, en especial la estadificación de los tumores, en las cuales se presentan unas preguntas con unas respuestas que pueden ser predeterminadas o para puntualizar datos como medidas o números en especial, y de acuerdo a eso se concreta la patología y se da una conclusión que incluso se extrapola la historia clínica, y de acuerdo a esto pues se pueden estandarizar el tipo de manejo pues, de elección para el tipo de paciente. Y este último, pues es un reporte estructurado mejorado, por decirlo así, o potenciado, en la cual se incluyen además datos arrojados a través de los análisis de inteligencia artificial, como los resultados radiómicos y los biomarcadores, y pues puntualizan mucho más un tipo de patología para llevar a un tratamiento o a un seguimiento muy específico. Esta diapositiva tiene como objeto, pues, traer de los artículos de pronto que encontramos en la literatura, cada uno de los grupos de manejo se ha esforzado por crear, pues, una guía donde refiere o sugiere un tipo de reporte para la estadificación primaria, en este caso, de acuerdo pues al país o a la región, con sumatoria de evidencia científica y de la práctica de personas expertas, y de acuerdo a esto pues cada grupo crea un modelo de reporte. Probablemente estemos familiarizados con alguno de estos grupos, o los hayamos utilizado precisamente pues para crear el reporte que utilizamos en cada uno de nuestras clínicas o nuestros centros. Sin embargo, pues hasta aquí pues todo de pronto relativamente claro u objetivo, pero es bueno saber cómo nos va a nosotros con los reportes. Entonces, realizando como una búsqueda de la literatura de estudios que se hayan hecho para evaluar la calidad de los reportes estructurados o la implementación de los reportes estructurados en el estadiaje del cáncer rectal, pues no hay muchos. Traje dos pues para discutirlos. Uno de ellos es este, que es como dentro de los más viejitos, de hace unos 10 años. Lo describo pues rápidamente. Se hizo en un centro, en un hospital grande, en donde además contaban con un programa de residencia de imágenes diagnósticas, un estudio evaluando a partir de la instauración del reporte estructurado que se consensuó con los radiólogos del servicio. Se evaluaron los reportes del último año o el año previo, y después de la implementación del reporte, el año siguiente. Se contaron más o menos con unas 186 resonancias, excluidas aproximadamente 79, pues porque ya estaban tratados o porque tenían terapia adyuvante o no adyuvante. Y pues quedó como la muestra 106 resonancias, de las cuales un poquito menos de la mitad pues eran del año previo a la instalación del reporte estructurado y un poquito más de la mitad posterior.
Los investigadores reportaban que la variación de los datos demográficos y de la patología de los pacientes pues no tenía variación entre un año antes y el año después. Como decía, el reporte estructurado se llevó en consenso con los radiólogos del servicio. Acá en la tabla, permítame un segundo. En la tabla 2 se enlistan 14 ítems que de pronto se nos hacen familiares de los artículos que hemos realizado acerca de los reportes estructurados. Se entrenaron tanto residentes como radiólogos y se implementó pues el uso voluntario de los reportes estructurados. En esta tablita, no sé si la están viendo el puntero en la tablita número 2, se enlistaron estos descriptores que en general pues están dentro de los que los diferentes consensos recomiendan. Ellos describieron dos grupos, el grupo en el cual tenían un análisis satisfactorio y un análisis insatisfactorio. ¿Cómo lo presentaban o cómo lo dividían? Los reportes deberían tener por lo menos estos 6 ítems en las flechitas azules: la distancia con la unión anorrectal, la longitud del tumor, la distancia respecto al margen de resección circunferencial, la invasión vascular extramural, la clasificación del T y la clasificación del N. Si los reportes tenían esos, se consideraban satisfactorios y si no, pues no. En la tabla número 3, solamente para mencionar antes de explicarla, de los 106 resonancias, 54 se les aplicó el reporte estructurado y de ellas 16 se consideraron insatisfactorias. ¿Insatisfactorias por qué? Pues porque no tenían esos 6 descriptores. Sin embargo, dentro de lo que menos se reportaba la estadificación del N, el parámetro de la localización radial del tumor, la distancia con el margen de resección circunferencial, la invasión vascular y el T. Eran de los descriptores que menos se encontraban en los reportes. En especial, la estadificación del N, que en la discusión del artículo mencionaban que los radiólogos en general se rehusaban un poco, eran como un poco apáticos a comprometerse con el N. En la tablita de número 3, entonces se comparan el grupo de los reportes antes del reporte estructurado, después del reporte estructurado, y se hizo un análisis estadístico para determinar que los ítems en los cuales se relaciona la lineecita roja, que mostraban significancia estadística, en el grupo de los reportes de las resonancias con reporte estructurado habían mejorado, es decir, mejoraron en describir la localización del segmento rectal comprometido, los descriptores de las imágenes, la morfología, el comportamiento en las diferentes secuencias, en especial de la difusión, y dentro de los importantes, la invasión vascular. Esos fueron los que se evidenció que habían mejorado. Sin embargo, en la figura de arriba a la derecha, se mostraba que todavía, después de implementar un reporte estructurado, el 30% de los reportes eran insatisfactorios, o sea, les faltaba información. Este otro es un estudio más reciente y local que se realizó en Medellín, en la cual también evaluaban la calidad de los reportes. En este estudio, además de evaluar las resonancias de los pacientes en estadificación, también evaluaban las post-tratamiento. Se recolectaron aproximadamente 205 resonancias y se les hizo una intervención que era
aplicarles el reporte estructurado en una segunda lectura. Entonces, los descriptores del reporte estructurado están en la tabla número 1 a la derecha, en la cual pues también son los que probablemente se encuentran en nuestro reporte del servicio. Reportaban si sí o no se habían descrito en el reporte sin utilizar el reporte estructurado, o sea, probablemente el de la prosa, y posterior a la implementación del reporte estructurado. Ellos categorizaban los reportes como baja, moderada y alta calidad, cuando los reportes en baja calidad tenían menos del 60% de los descriptores, moderada entre el 61 y el 80, y mayor al 80 se consideran de alta calidad. En esta columna de la izquierda están los valores en porcentajes de la calidad de los reportes previo a la utilización del reporte estructurado y a la derecha posterior al reporte. Entonces, en este estudio, pues nos va a re mal. En este estudio, incluso después de la implementación del reporte estructurado, pues no mejoramos. En general, el 83% de los reportes, tanto antes como después de la implementación, eran de baja calidad y menos del 20% eran de moderada o de alta calidad, dentro de los cuales lo más importante para ellos era el reporte del T, el reporte del N y el compromiso de la fascia mesorrectal, que vemos que también eran unas deficiencias, o eran descriptores importantes en el estudio anterior y también eran como deficiencias en ese estudio. Ahora miremos acá qué pasaba. Previo al reporte, de los descriptores que menos se encontraban en los reportes estaba la longitud del tumor, el componente mucinoso, la clasificación o la estratificación del T, el compromiso de la fascia y la invasión vascular. Y posterior, persistía la longitud del tumor, el componente mucinoso, la estratificación del T. Posteriormente no se reportaba mucho la invasión del canal, ni tampoco el compromiso ganglionar. Y coincidían en que pues tampoco se reportaba mucho la invasión vascular. La discusión de este estudio, dentro de la discusión del estudio, los investigadores hablaban que dentro de las deficiencias del por qué no estaban los descriptores después de la implementación del reporte estructurado, era porque probablemente, como aquí se incluyeron los pacientes que también tenían reportes después de la terapia neoadyuvante, los radiólogos probablemente no mencionaban unos hallazgos que estaban en el reporte inicial. Entonces, por ejemplo, la longitud del tumor si estaba antes, pues entonces ya no la reportaban y pues sabemos que eso varía. La presencia o no del componente mucinoso, que también pues tiene un factor ahí pues mal para la respuesta al tratamiento. La estadificación del T después del tratamiento, pues eso también es un poquito controversial. Sigue como la dificultad o el no compromiso en la clasificación de los ganglios. Y la invasión vascular mencionaban que en algunos casos pues no se tenía muy bien la certeza de si sí o no, entonces se mencionaba como probablemente presenta o altamente sugestivo de, pero pues no había como una firmeza en si sí o no. Entonces, pues después de revisar un poquito la literatura de la evaluación de calidad, pues sí se ve una mejoría en el reporte estructurado, sin embargo, siguen deficiencias en insatisfacción de la consigna de los descriptores importantes
para la hora de tomar la decisión del tratamiento. Algo que me interesa o de los objetivos de esta charla, pues es que a pesar que pues todavía sigue un porcentaje considerable de insatisfacción en un reporte estructurado, este reporte sí tiene muchas ventajas. Mejora la comunicación entre el grupo, la calidad y la precisión de los hallazgos, la consistencia del reporte, indiscutiblemente se hace mucho más firme el compromiso con decir sí o no, con objetividad, establece unos estándares de calidad y reduce los errores y reduce las omisiones. Cabe resaltar que la resonancia es dentro de los métodos de diagnóstico en esta patología principal en la valoración y en determinar el compromiso que solamente se puede hacer probablemente por esta herramienta, como es la categoría del T, el compromiso de las fascias endopélvicas y de la fascia mesorrectal, la invasión vascular, definitivamente la categorización del N y el compromiso de las estructuras de la pared o de los ganglios. Es por eso que es importante tratar de crear herramientas, así como ya se ha evidenciado en la literatura, para fortalecer el reporte de este tipo de características. Es importante, a pesar de tener las guías de los artículos y los consensos que ya vimos anteriormente, en el grupo de trabajo, en los sitios de nuestro trabajo, formular en consenso un modelo de reporte y posterior a eso, pues discutirlo y difundirlo. Entonces traía como parte de la charla a considerar y a discutir con ustedes nuestro modelo. Este es nuestro modelo consensuado con nuestro grupo de trabajo, un grupo de trabajo relativamente reciente, también conformado por los cirujanos coloproctólogos, los oncólogos, una radioterapeuta y el grupo de patología. Hicimos varias reuniones explicando cómo hacemos el reporte, escuchando y resolviendo las dudas acerca de los ítems que reportamos y pues consensuando cómo lo vamos a hacer. Entonces, dentro de lo inicial que nos importa probablemente a nosotros, los radiólogos, es respecto a los datos clínicos, tratamos siempre de consignar los hallazgos en la colonoscopia y contar con el estudio histopatológico para determinar que verdaderamente se trate de un adenocarcinoma y no de otro tipo de tumor que de pronto no le aplique este tipo de estadificación. Posteriormente, la técnica, pues nosotros utilizamos en el servicio como protocolo el estudio sin contraste para la estadificación y con contraste para la reestadificación, en consenso pues con el resto de la parte del grupo interdisciplinario, y la comparación con los estudios previos. Tratamos de que si contamos con estudios extrainstitucionales se hagan llegar pues para poder hacer un reporte o una conclusión de mayor valor. Respecto a la técnica la consideramos como buena o mala. Pues esto tiene muchos matices. Estos estudios idealmente se hacen supervisados y planificados con un radiólogo, sin embargo, en la institución pues no se puede hacer todos los estudios supervisados porque se agendan por medio de un call center en la noche a cualquier hora. Por eso tratamos de que el paciente traiga el reporte de la colonoscopia para que el tecnólogo se pueda guiar más o menos y encontrar el sitio de interés. Respecto pues a los ítems que nosotros reportamos al igual que en los consensos la morfología, si es circunferencial, si es semicircunferencial o si es polipoidea. El plano y el eje horario, nos dimos cuenta en esas reuniones que
los clínicos no entienden el eje horario. Los reportes y los artículos de radiología, y para nosotros es de pronto algo mucho más fácil, porque entendemos la imagen, pero en general los clínicos o a veces los cirujanos no entienden el eje horario, cómo se mide, cómo se hace. Por eso enfatizamos en el plano, anterior, posterior, lateral, derecho, lateral, izquierdo. Consignamos si hay presencia de mucina o no, no ponemos un porcentaje, solamente si está presente o no. Dentro de la localización, que es el segundo ítem, consignamos pues estas características. De acuerdo a este artículo de Radiographics que salió el año pasado, donde como que reúne todos los consensos americanos, europeos, y realiza como unas recomendaciones para poder hacer las mediciones y poder localizar las lesiones de acuerdo a ese consenso, que si de pronto no lo tienen de pronto a la mano, pues lo recomiendo para poder pues echarle un vistazo. Y de acuerdo a esto, pues nosotros propusimos la forma de reportar también la localización de acuerdo a qué estructura, y lo decidimos hacer pues todo en una medida uniforme en todo el reporte para que pues no haya confusiones de centímetros y milímetros. La distancia del margen anal, la distancia al anillo anorrectal, la distancia del canal anal, la longitud craneocaudal del tumor y la relación con el repliegue peritoneal. Respecto a esto, decidimos hacerlo, bueno, se menciona en la literatura, mirar si es al nivel, arriba y abajo, pero lo decidimos categorizar como intraperitoneal o extraperitoneal, más por la recomendación pues, de los cirujanos. Tratamos de no hacerlo bajo, medio o alto, porque a veces hay dificultad con el canal anal. ¿Qué hago con el canal anal? Si cuento de aquí para arriba o cuento del anillo para arriba. Entonces lo decidimos hacer de esta forma, tratar si es intra o extra respecto al repliegue. Cuando el tumor compromete el recto inferior, o sea, está extraperitoneal y cercano al anillo no rectal, reportamos la distancia del surco interesfinteriano. Esta diapositiva pues es para mostrar, reconocer el repliegue peritoneal, y de aquí para arriba lo categorizamos como intra y aquí para abajo como extraperitoneal. Esto en una mujer, y en los hombres que tienen un poquito ahí de variación respecto respecto a la implantación del peritoneo. Y de acuerdo a esto utilizamos la clasificación Roulier para la caracterización de los tumores que están cercanos al anillo anorrectal. De acuerdo a esto, pues a ustedes les interesa saber si el paciente podría ser candidato a una cirugía de preservación de órgano o no. Utilizamos esta clasificación del Roulier modificado. Tratamos de utilizar el esquema en la conclusión, como ya lo vamos a ver. De acuerdo a la profundidad, tal cual como lo mencionan los artículos, el compromiso de la muscular, la distancia de la invasión extramural, la categorización T, y si es T4, las estructuras que invaden. Entonces, de esta parte depende una calidad técnica del estudio pues muy buena. En algunos casos es posible, en otros casos no, para la categorización del T1 y T2, y pues del T3 para adelante, que pues es como lo más fiel en la imagen de resonancia, que no lo dan las otras modalidades diagnósticas. Si es T2, cuando no invade la muscular, y de acuerdo a la invasión, cuando se confina la invasión de la capa muscular, y el T3 cuando sobrepasa, de acuerdo a la medida. El T4 en este caso, cuando invade el peritoneo.
y la extensión caudal del esfínter la hacemos pues cuando categorizamos de pronto en el ítem anterior la relación con el anillo anorrectal y la clasificación Ruller. Respecto a la valoración de la fascia mesorrectal, cabe resaltar que es importante no solamente determinar su afectación por el componente tumoral que penetra la fascia respecto al engrosamiento del intestino, sino también respecto a la invasión vascular y respecto a los depósitos tumorales o los ganglios patológicos. Lo reportamos como comprometido, amenazado o no comprometido, de acuerdo a estas medidas. Importante pues mencionar o tener en cuenta la anatomía de la fascia y del repliegue. Por lo menos dentro de la discusión que hicimos con los oncólogos, de acuerdo a la explicación que hacíamos del compromiso en las imágenes, pues determinaban el por qué los tumores del recto superior anteriores tenían una respuesta no tan buena a la terapia sistémica y posterior, pues sí, y pues precisamente es por la posibilidad de invadir el peritoneo. Entonces, pues de pronto para nosotros esto es, o los radiólogos, esto es algo, pues de entrada de conocimiento básico, sin embargo, para los clínicos de pronto no es tan, no los cirujanos, sino los clínicos oncólogos o los patólogos, en algunos casos, pues no es tan claro. Por eso es importante hacer una difusión de cómo hacemos el reporte. Respecto a la invasión vascular, mencionamos si sí o no está presente y la distancia respecto a la fascia con la localización en los ejes horarios, teniendo en cuenta que pues, la invasión vascular es un parámetro individual que define la recurrencia y la enfermedad metastásica con disminución de la sobrevida, o sea, es uno de los parámetros importantes para mencionar y que veíamos en los estudios que les mencionaba que era de los ítems que menos se describían en los reportes. Respecto a los ganglios o el compromiso de los ganglios mesorrectales o depósitos, hacemos la discriminación entre ganglio y depósito, precisamente para tener en cuenta los depósitos, la distancia con la fascia y la localización en el eje horario, tener en cuenta la valoración de los ganglios, que es una dificultad que siempre está presente, es dentro de las cosas a describir lo más, o bueno, una de las características más difíciles para comprometerse, tener en cuenta las características morfológicas del ganglio con respecto a las medidas, pero sobre todo las características morfológicas. Hacemos un ítem aparte de los ganglios o el compromiso de los ganglios laterales y lo categorizamos aparte de los ganglios ilíacos internos y la cadena obturadora, teniendo en cuenta pues la anatomía de estos en cada segmento de la pelvis. Lo hacemos aparte precisamente para hacer el ejercicio de localizar adecuadamente los ganglios en su cadena. Estos también teniendo en cuenta la medida y sobre todo los criterios morfológicos. Finalizando el reporte, hacemos una consigna del compromiso metastásico a distancia por separado, ya que de pronto estas son una también de las cosas que se pueden pasar por alto, el compromiso de los ganglios no regionales y el compromiso de las estructuras óseas. Y finalizando, pues los hallazgos relevantes de los otros órganos. Posteriormente, como conclusión, entonces tratamos de reportar conciso los ítems importantes para la toma de decisiones, la localización del tumor,
el compromiso o la amenaza de la fascia, el compromiso del repliegue, cuando hay compromiso del recto inferior o cercano al anillo anorrectal, la clasificación Roulier, la invasión vascular, si está presente o no, los ganglios regionales o depósitos presentes o no, los ganglios sospechosos de las cadenas laterales presentes o no, y la estadificación TNE. Esto en general es la forma en la que tratamos de hacerlo. Pues nosotros somos un grupo, como decía, un grupo reciente en la clínica, un grupo pequeño de radiólogos con compromiso con el resto de grupo interdisciplinario, que hemos visto la importancia de hacer un reporte responsable, un reporte completo y un reporte con valor, que nos interesa pues que todos sepan en el grupo cómo hacemos las cosas para que pues no se pierda en un papel unas medidas o un esfuerzo que las demás personas no van a entender. Definitivamente, como conclusiones, la implementación del reporte estructurado mejora la calidad de los informes, pero aún hace falta dentro de el entrenamiento, el compromiso y tener en cuenta la importancia de detallar cada uno de estos hallazgos, que estos reportes pues no se hacen rápido, no se hacen eh, desconcentrados, no se hacen por salir del paso. Como conclusión, como segunda conclusión, pues hay muchos grupos o guías que han incluso realizado unos modelos de reporte muy similares, cada uno con su evidencia y con su experticia dentro de los diferentes países o regiones. Sin embargo, trayendo esos consensos y esa experiencia, es indispensable en el grupo de trabajo local, en cada uno de su clínica o con su grupo, concertar este tipo de guías de reporte y pues difundirlo en el grupo o explicarlo. Y esta última conclusión, si es algo personal, siempre les digo a mis residentes a cargo que el fin último de nuestro trabajo pues es el paciente es el que se va a favorecer con la buena práctica y con el compromiso. Sin embargo, el trabajo nuestro como radiólogos es focalizado principalmente a que el clínico o la persona que va a, a necesitar de nuestra ayuda, pues cuente con todas las herramientas para que ellos puedan hacer su parte. Entonces, el compromiso más importante de nosotros es precisamente con el grupo tratante. Y muchas gracias por la atención. Esta era lo que traía para compartirles. No sé si tengan preguntas o alguna discusión respecto a lo planteado durante la charla. Doctora, buenas noches, muchísimas gracias por tremenda presentación, felicitaciones. Y entramos en materia para la discusión. El doctor Heinz tiene levantada la mano. Sí, doctora Melissa, muchas gracias, muy académica y como dice su informe, muy estructurada su presentación. Quería hacerle una pregunta. Ustedes para los pacientes que están en protocolo Wash and Wait, que son aquellos pacientes que no se van a operar, ¿ustedes también tienen un informe estructurado en cuanto a eso o solamente le aplican la tasa de regresión tumoral o no sé si tienen algún otro tipo de informe para esos casos? Nosotros sí aplicamos solamente el de la tasa de regresión,
pues, como digo, siempre hablamos sobre todo con los cirujanos, y pues ha habido como buena acogida de esta forma para para la evaluación de los pacientes en este programa. Pues no ha habido como solicitud de hacerlo distinto. Creo que les ha ido bien de pronto de esta forma. Bueno, muchas gracias. Doctora Melissa, una pregunta. Sí, señor. ¿Ustedes han tenido retroalimentación de los cirujanos, de los hallazgos quirúrgicos, de lo que informan con lo que encuentran en cirugía? Pues todavía no tenemos una reunión propia del servicio. La intención es poder hacerla. Lo hacemos de manera informal. Pues tenemos una buena relación con los dos cirujanos que nos acompañan. Pues es muy poco lo que hemos retroalimentado de esta forma. Sin embargo, con los patólogos sí hemos tenido como una comunicación no tan cercana, pero sí muy directa respecto a la concordancia con lo que ellos encuentran. Respecto a esto, es difícil el compromiso con el N. El N los ganglios son de lo más complejo. Dentro de las mejoras respecto a las retroalimentaciones que ellos nos han hecho es confirmar que los ganglios sean realmente patológicos, que cuenten con las características completas patológicas, porque cuando ha sido así, se ha sido concordante. Ese ha sido como dentro de las retroalimentaciones con los patólogos, como lo más discordante entre los informes y los hallazgos. Ya. Nosotros en una época hicimos aclaramiento ganglionar, pero eso ecológicamente era muy malo porque se usaban muchos reactivos que se botaban al acueducto, al alcantarillado, y terminaban contaminando mucho. Entonces se suspendió ese aclaramiento ganglionar y nos dimos cuenta que el 70% de los ganglios positivos para tumor eran menores de 5 milímetros. Y entonces cuando uno se pone a tratar de preguntarle a una imagen si es capaz de diferenciar ganglios de 5 milímetros tumorales y no tumorales, yo creo que es difícil, ¿no? Sí, señor. Pero como eso no se volvió a hacer, entonces ya mucha gente ni sabe que eso ya se hizo. Eso se hizo y el 70% de los ganglios tumorales positivos son menores de 5 milímetros. Sin embargo, cuando quitan la pieza completa, pues realmente, o sea, como la retroalimentación respecto al compromiso con los ganglios, más que todo lo hemos como focalizado con mis compañeros de trabajo en la caracterización de los ganglios de las cadenas laterales, que pues sabemos que son pues particularmente importantes. Respecto a los ganglios mesorrectales, pues digamos que hay como una laxitud a veces en esos ganglios pequeños. Ya. Sí, y la distancia de menos con la relación a la fascia mesorrectal. Sí, o sea, en un principio se le daba mucha importancia a esto, ahora parece que los ganglios, si salen dentro de la fascia, no tienen lío, ¿no? Sí, precisamente como por esa premisa es que hay como esa laxitud con los ganglios mesorrectales, pero sí tratamos de ser como muy estrictos con los ganglios de las cadenas laterales. Muchas gracias, doctora. De pronto alguno de los invitados, profesores, quiera hacer algún comentario adicional.
No, muy amable, muchas gracias, muy buena charla. Ronel. Bueno, muy bien. La doctora Patricia tiene una pregunta. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. Pero no se escucha ella. Bueno, yo quiero darle las gracias a Melissa. Esta presentación es excelente, es lo que refleja el fruto de los esfuerzos inter y multidisciplinarios en la Clínica Colombia. Y gracias al doctor Luis Jorge Lomana, que promovió y promulgó el protocolo para recto, pudimos ampliar nuestros conocimientos en radiología y en resonancia magnética de recto, que hoy por hoy es lo que necesitamos implementar en todas las instituciones. Necesitamos una muy buena, si no digo excelente, lectura de las resonancias de recto. Yo también a los estudiantes les manifiesto que no es una resonancia de pelvis, sino es una resonancia de recto, porque precisamente eso es lo que nosotros necesitamos ver, una resonancia enfocada a la patología anorrectal. Nosotros en la Clínica Colombia, desde que pudimos asistir a ese protocolo, logramos implementar ese reporte estructurado, y gracias a que Melissa y Caterine lo han podido implementar y que ellas también han logrado a sus demás compañeros como introducirlos a este reporte, pues nosotros hemos mejorado el tratamiento de estos pacientes, hemos definido cuáles son los pacientes que se benefician de la neoadyuvancia, cuáles pacientes podemos llevar directamente a cirugía, y nos ha ayudado muchísimo, nos ayuda muchísimo. Como decía Melissa, pues no tenemos una reunión formal en donde podemos retroalimentar, pero sí le decimos, venga, esto encontré en el estadio patológico, salió lo mismo que en el estadio radiológico, y eso es también muy importante, porque ellas se van cogiendo confianza y van cogiendo experiencia, y de acuerdo con eso, pues van a tener más posibilidad de decir, oiga, sí, esto es un ganglio positivo, esto es un T2 y estoy seguro de que esto es un T2, y eso lo da la experiencia y estar leyendo cada día más las resonancias. Definitivamente es algo que necesitamos para manejar adecuadamente el cáncer de recto, y yo le doy las gracias a Melissa por esta charla. Una cuestión, cuando ustedes van a planear una cirugía, o sea, ¿cómo planean la cirugía? ¿Con qué información lo hacen? Doug, lo que usted nos enseñó, con el tacto, con la colonoscopia, la resonancia y los demás estudios que le solicitamos. O sea, utilizan las tres cosas, no es una sola. No. Sin embargo, la resonancia nos da mucha información, o sea, teniendo en cuenta todo lo que nos ha dicho Gina Brown y todos los factores de mal pronóstico radiológico, pues estos pacientes uno define qué pacientes puede llevar a cirugía y qué pacientes no. Definitivamente el tipo de cirugía que le vamos a hacer sí lo definimos con colonoscopia, con el tacto, con la localización del tumor, etcétera, sí, pero la resonancia nos da otra información que no nos da la colonoscopia y que nos complementa la decisión tanto de tratamiento médico como de tratamiento quirúrgico. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado estos nuevos reportes o estos reportes. ¿Usted alguna vez ha sentido la necesidad de encontrar una divergencia entre lo que encontró y lo que le informaron en la resonancia, y irle a ayudar a la radióloga? Mire, revise esto porque yo encontré fue esto, o nunca he encontrado divergencia? Sí, claro, eso se ve mucho, sobre todo en los sitios donde nosotros no podemos hacer las colonoscopias, ¿sí? Que nos llegan colonoscopias de otros sitios diciendo que la localización del tumor está muy diferente a lo que dice la resonancia, entonces nos toca repetir estudios, nos toca ir a hablar con radiología y decir, oiga, mire, es que la colonoscopia dice que está en tal sitio, ¿usted qué dice?
Y todo eso nosotros... ¿Ustedes no están haciendo colono en la Colombia? No, señor, nosotros no hacemos colono en la no. Colombia. Es que ese es el problema, que cuando la gente le falta un órgano de los sentidos, entonces quiere ver todo con un solo sentido, ¿no? Eso hay olfato, hay sentido, hay audición, hay palpación, y el problema es cuando la gente quiere con un solo sentido tratar de hacer lo mismo, y eso no es lo mismo. Yo creo que toca seguir luchando porque los colorectales podamos evaluar los cánceres de recto con las 3 disciplinas: el tacto, la colono y la resonancia. Sí, definitivamente es una cosa que nos falta a nosotros. Sin embargo, tratamos de... Porque otra cosa que le quería decir, Ronel, para que ustedes lo tengan, yo hice la especialidad en educación. Una cosa es teorizar. Cuando usted teoriza leyendo, viendo un video, que oye a un profesor hablar, eso usted teoriza. Después reflexiona a ver si todo el mundo entendió lo mismo y si usted le comprendió lo que el tipo le quería explicar. Y después usted comienza a experimentar a ver si eso que el tipo le dice le funciona a usted igual. Y si le funciona igual, usted lo comienza a usar de manera rutinaria. Y si no le funciona de manera rutinaria, usted dice, tengo que mirar a ver qué es lo que estoy haciendo mal y hacer retrospección. Entonces yo le digo, eso es lo mismo como que usted coja un manual de Tiger Woods, escrito por Tiger Woods, y Tiger Woods le diga, mire, para usted jugar bien, le hace el manual, tire 5 bolas y vaya a jugar a la PGA, pero ponga 2.000 personas en su costado derecho y 2.000 personas en el costado izquierdo y salga con un drive a 200 kilómetros por hora con un proyectil que es una bola de esas, péguele con todo, porque usted ya se le dio el manual. O sea, una cosa es leer, otra cosa es tratar de entender y otra cosa es que usted sea capaz de aplicar lo mismo y hacer lo mismo. O sea, no es lo mismo, porque es que la gente se asume que porque usted se le dio el artículo está haciendo lo mismo, ¿no? Eso no es hacer lo mismo. Usted tiene que experimentar, tiene que ir con mañitas, tiene que ir mirando a ver si a usted le dan los mismos resultados. Porque yo le digo, si a usted le dice, mire, si usted le llega a pegar un balazo a una persona al lado, tiene pena de muerte. Salga con el drive después de haberse leído el manual. Ah, no, yo no salgo con el drive. Porque si usted le llega a pegar un balazo a una persona, tiene pena de muerte. Ah, no. Pero la gente aquí en nuestro medio coge y se lee un artículo y cree que es Tiger Woods. Se creen Tiger Woods y comienzan a hacer vainas. Y uno dice, hermano, después de eso tiene que experimentar y tiene que reflexionar y tiene que mirar a ver si eso realmente les funciona igual a ellos o no, o qué les hace falta, ¿sí? Porque uno a veces cuando ya se va al medio donde ellos se dan cuenta que tienen una cantidad de ayudas diferentes y más que no se las dicen a uno en el artículo porque no es el objetivo del artículo, pero se dan cuenta que ellos también se llenan de razones antes de operar un paciente, con muchas cosas. Y aquí la gente llega folclóricamente, lee un artículo. Yo me acuerdo cuando comenzó la laparoscopia en Colombia, una persona se leyó 5 artículos, fue ahí, operó un perro y después se le metió una bolsa ileal. Se gastó 18 horas y dejó la bolsa rotada y el paciente le murió. Y así somos a veces. Pero eso duele que uno lo diga, pero a veces en estos medios académicos es que hay que decirlo. Eso toca con mañita y mirando y irse asegurando que las cosas que uno va mirando que le funcionan y que están estándar en otros sitios, mirar exactamente cómo es que la hacen en otros sitios para que funcionen igual. Porque yo creo que hasta que no tengamos unos radiólogos súper experimentados, yo creo que toca usar todos los órganos de los sentidos, el tacto, la colono y la resonancia para planear una cirugía con los 3 sentidos, sin confiarse. El que se confía está perdido. Doctor Ronel y doctor Martínez, muchísimas gracias por los comentarios. Damos la palabra a la doctora Patricia Fajardo. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, señora. Ay, bueno, doctora Melissa, muchísimas gracias por su exposición, muchísimas gracias, de verdad. Nos expuso la manera como ustedes estaban manejando el asunto allá en la Clínica Colombia. Me parece pues muy, muy valioso, muy importante. Quería hacerte una pregunta. Ustedes están presenciales en la Clínica Colombia, pero nosotros hay muchos grupos de radiólogos leyendo externos, entre eso me incluyo yo. No sé, hay un micrófono abierto que no me deja oír.
No sé quién tendrá el micrófono abierto. Bueno, el caso es que hay muchos grupos externos leyendo, entre esos el grupo mío, y nosotros leemos mucha resonancia de la Colombia. Me he dado cuenta que todavía no están aplicando el protocolo de recto allá, porque cuando me asignan una resonancia de pelvis con un tumor de recto, uno ve que le ponen gel, que le ponen contraste. Yo muchas veces me echo a un lado y he hablado, no lo leo porque no lo puedo estadificar. No sé ustedes cómo están haciendo eso con su grupo de cirujanos, porque la verdad es difícil. O alguna vez me salió a mí una resonancia para hacer una evaluación comparativa por tratamiento y eran estudios totalmente diferentes, ambos con gel. Realmente no pude estadificarlo. Lo que uno puede decir es que está el tumor y que bueno y que bla, bla, bla. Pero no sé cómo ustedes están solucionando eso, ese, ese, ese detalle que me parece que es bien, bien importante, porque si el protocolo no está como debe ser, pues es difícil. Y lo otro, pues cada institución pues tiene sus protocolos, pero por supuesto, nosotros a punta de gorrazos de los cirujanos, pues aprendimos a aprender a hablar como ellos y a seguir el protocolo que es el de Londres, el de la doctora Gina Brown. Están siguiendo el protocolo, pues el americano. No sé Sí, también cómo les señora. ha funcionado ese link con los cirujanos. Eran esas dos preguntas. Muchas gracias. Doctora, respecto a los protocolos, como le comentaba de pronto en un inicio, nosotros somos un grupo nuevo en donde el grupo de tecnólogos, o sea, entrarle a los tecnólogos no es fácil, más cuando uno es joven y cuando uno es nuevo. El anterior grupo de diagnóstico que trabajaba en la clínica no tenía protocolos para estas cosas, tiene toda la razón. Hay unos estudios previos terribles que son protocolos de pelvis general. A partir de agosto del año pasado, empezamos a hacer con mi compañera de trabajo todo este trabajo con el área administrativa para manejar tiempos en las citas de este tipo de estudios, porque todos tenían los mismos tiempos en una clínica donde hay un volumen tremendo de estudios, donde la agenda está represada todo el tiempo, donde quieren meter un paciente encima de otro, pues es difícil vender la calidad respecto a el número de estudios realizados por hora. No ha sido fácil. Tratamos de supervisarlos. Sin embargo, como le contaba, pues el agendamiento, al igual que en otras clínicas, por lo menos hablaba en la Santa Fe, también a veces pasa lo mismo. El doctor Aguirre me contaba que pues ellos tampoco tienen como la facilidad de agendar ciertos estudios que requieren supervisión en las jornadas del día, sino que pues se agendan donde hay cupo. Entonces hemos tratado de hacer un trabajo grande con los tecnólogos, que es entrenarlos respecto al protocolo. Nosotros utilizamos un microenema de gel de 10 centímetros cúbicos. Lo seguimos, antes utilizaban una cantidad absurda por todo lado, por delante, por detrás y todo. Ahora utilizamos eso. Sé que en el protocolo no está la implementación de gel, pero incluso en una discusión que se hizo el año pasado en una actividad muy chévere que se hizo con varios grupos de diagnóstico de aquí de Bogotá y de otras ciudades principales, muchos de ellos continúan utilizando gel, poco, algunos bastante, a pesar de las limitaciones que tiene el uso del gel que usted mencionó en su pregunta.
Tratamos de focalizar ese tipo de estudios para que los estudios se queden en la clínica, que esos estudios no lo lean los grupos externos, precisamente para tener una apropiación de los pacientes y poder tener una cara responsable respecto al grupo de manejo con los cirujanos y los oncólogos. Pero como le comento, eso no es fácil en esa clínica con tanto volumen. No sé si de pronto le contesté la pregunta, o más o menos cómo lo estamos haciendo. Sí, más o menos sí que están utilizando Sí. en él. Entonces, Sí, esa era la pregunta, vale. pero es que también están utilizando contraste. Están en contraste? estudios de estadificación, del tumor de recto están utilizando contraste. Quería también esa pregunta. El contraste es una maña de los clínicos. Los clínicos siguen pidiendo resonancia con contraste. Entonces, si no hay una persona responsable, el tecnólogo hace lo que dice la orden. Entonces, también ha sido una tarea con los clínicos, con los jefes de los servicios de oncología, para poder, los cirujanos lo piden porque, pues, como le comento, la comunicación con los cirujanos es bien fluida todo el tiempo. Pero con los oncólogos, con los cirujanos generales, con los gastroenterólogos, con las otras personas que solicitan este tipo de estudios, de pronto la información no ha sido tan amplia, o a veces y lo digo de esa forma porque sí, uno lucha con el ego del clínico de decir, yo pido el estudio así porque así lo pido yo, ¿sí? Y a veces luchar por poner un medio de contraste sí o no en una orden donde ya está autorizado y donde el tecnólogo no tiene el respaldo en ese momento del radiólogo responsable, ellos lo hacen por instrucción de la orden. Sin embargo, pues para nosotros, si le ponen o no le ponen medio de contraste, pues da igual si le ponen medio de contraste en ese escenario. En la evaluación post-tratamiento, nosotros sí ponemos medio de contraste por consenso entre nosotros en el grupo. Doctora Patricia, muchísimas gracias. Damos la palabra al doctor Jorge Lombana. Muchísimas gracias por la excelente charla. Recoge muchas cosas. Yo voy a dar algunas conclusiones que tal vez anoté. Uno, la discusión que acaba de ver significa que la estandarización no se ha logrado, que el tema en educación es a todo nivel, de radiólogos, de técnicos, de cirujanos, de especialistas, de que dejen de pedir abdomen y pelvis con contraste como si fuera un estándar. Entonces hay un tema que aquí sale a resaltar que es válido, pero yo en la charla rescaté varias cosas. El informe estructurado no está en todos lados. La mayoría son informes simplemente informativos, con una mala lectura en los mejores sitios. Me encanta que haya traído a colación el artículo de Medellín, porque reporta un poquito nuestra realidad. Tener resonancias leídas de alta calidad no es fácil, no lo hay. En los sitios donde todo se puede centralizar, que no son muchos sitios, porque desafortunadamente el trabajo médico no es así, es más fácil implementar todo esto, por eso tal vez en el militar usted lo tiene más controlados, pero los que tenemos que ver informes hechos en cualquier parte de Bogotá, del centro, del sur, del norte, del muy norte, uno se da cuenta de la heterogeneidad de los informes. Afortunadamente, pues hay algo que es el trabajo multidisciplinario, hay la integración de todas las herramientas, como dijeron ya, es decir, la clínica, el dedo, el colono, la resonancia, lo que yo veo, lo que yo reviso, es parte fundamental, pero me encanta que en la charla se haya tocado una charla de radiología hablada en principios oncológicos es muy importante, pero ver cómo esos principios oncológicos no se miden bien es lo que nosotros desde las diferentes unidades, especialidades y los programas tenemos que tratar de que aprendamos todos a expresarnos en el mismo lenguaje oncológico, tanto radiólogo, patólogo, cirujano y todos los que hacen ayudas diagnósticas, porque es lo que permite la correcta reestadificación de los pacientes. El trabajo por hacer es gigante, porque ya se dieron cuenta que somos homogéneos. Y sin embargo, la resonancia es la parte fundamental en la estadificación, es parte de la estadificación, va a ser parte del planeamiento quirúrgico, no reemplaza el juicio clínico, es el complemento del juicio clínico, pero es importante que los grupos nuevos, con Melissa nos conocimos el año pasado, tuvimos la oportunidad de conocer con Cato,
Y creo que estas pequeñas cosas empiezan a cambiar las corrientes. En mi hospital tampoco fue nada fácil. No es nada fácil hablar con el grupo de radiología cambiante, con el tema del contraste. Fue toda una pelea que tomó casi varios años que por fin nos pusiéramos contraste. Pero estas pequeñas luchas académicas se logran y finalmente que empieza a salir literatura con la estructura de los informes, ya sea Gina Brown, que es el que también seguimos, ya sea la parte americana. En general nos estamos homogenizando y estamos haciendo un poquito mejor los estudios. Una simple medida en un estudio, el tiempo de elaboración del estudio, uno sabe cuando ya uno va a tener problemas. Estudios de muy larga duración, los pacientes se mueven, no aguantan el sitio adentro, salen borrosas las imágenes, y entonces la TNM pues sale variada. El tema del ganglio, que ya lo mencionaron, es un tema súper difícil de hablar con diferentes radiólogos para nosotros como cirujanos, y usted lo dijo muy claramente, no solo es el tamaño del marcador, probablemente sean otras características las que impliquen, incluso en los ganglios pequeños, que también en el compartimento mesorrectal. Entonces sí tenemos muchas cosas para afinar en diferentes grupos, y como muchos de nosotros trabajamos en varios centros y varios hospitales, pues sí nos encontramos con diferentes informes de radiología de resonancia. Ojalá lleguemos a un punto de eso se homogeneice un poquito más, pero para eso creo que son estas charlas de educación a todo nivel. Doctor Lombana, muchísimas gracias. Damos la palabra nuevamente al doctor Ronald Barbosa. Sí, lo importante es empezar, ¿no? Yo creo que lo que dice el doctor Lombana es muy cierto, y es que esto se demora, esto no es un proceso de un mes, 2 meses, sino es un proceso largo, es un proceso en donde tenemos que empezar a educar a todas las personas que están involucradas en el manejo del cáncer de recto, y son muchas, son muchísimas, ¿sí? Desde tecnólogos, radiólogos. Desafortunadamente, en la Clínica Colombia nosotros tenemos a Melissa y a Caterine, pero nos llegan lecturas de resonancia de otros grupos externos de radiólogos, en donde en muchas ocasiones la información no es lo que nosotros necesitamos para poder definir un tratamiento. Entonces, llamamos a Melissa o llamamos a Caterina y le decimos: ven, ayúdenos por favor con esta lectura, revisamos esta resonancia nuevamente, a ver si podemos obtener más información. Pero pues eso es una bola de nieve que va creciendo, y a medida que crece va arrastrando más personas, y cuando ya nos demos cuenta, pues la estandarización completa se va a lograr. Y que esa es la meta, ¿sí? Esa es la meta, la estandarización, y poder decir: nosotros en la Clínica Colombia hacemos esto, duramos, no sé, tantos años lográndolo, y por fin lo hicimos, pero pues lo importante es empezar. Y creo que ese es el mensaje de esta charla. Muchísimas gracias, doctor Ronel. No sé si alguno de los invitados tiene alguna pregunta adicional, quiere hacer algún comentario. El doctor Juan Carlos. Doctor Juan Carlos Reyes. Bueno, muchas gracias por la excelente conferencia, gracias por la invitación también. Muy clara la presentación de la doctora Melissa, muchas gracias por tomarse todo el tiempo de preparar y de alistar este idioma para que más o menos todos estemos como sintonizados hacia un mismo lenguaje, que yo creo que es lo más importante que tenemos que lograr primero. Una cosa muy importante que creo que también se resalta es, primero, pues ya sabemos que esto también es un factor pronóstico. Tener una buena resonancia magnética nos permite tomar decisiones sobre el manejo a seguir, por lo tanto esto tiene factor pronóstico. Y adicionalmente a eso, la otra cosa muy grande de la presentación, y que además es la tendencia, es que no en todos lados podemos manejar cáncer de recto. Yo creo que los sitios especializados, los sitios de grupos multidisciplinarios en donde haya oncólogo, oncólogo radioterapeuta, donde haya radiólogo especializado, donde haya un cirujano, coloproctólogo que sea experto en las diferentes formas de abordar la cirugía para cáncer de recto, una junta en la que haya además terapia enterostomal. Es decir, esto lo que nos dice es, y lastimosamente, aunque en nuestro país es difícil, tenemos que apuntarle a eso, y es que no en todos lados podemos manejar cáncer de recto. Tiene que haber sitios de referencia.
Y tiene que haber grupos que se encarguen de manejar este tipo de patologías que requieren tanta participación de expertos de diferentes áreas, que yo creo que es algo en lo que nos toca luchar, es algo en lo que nos toca trabajar mucho, porque también sabemos que eso también es un factor pronóstico para el paciente. Sitio donde estemos trabajando con todas las herramientas, los desenlaces oncológicos, los desenlaces quirúrgicos, son mejores que en aquellos sitios en donde no se hace de esta manera, en donde el oncólogo lo ve en un sitio y luego el radioterapeuta le da la radioterapia en otro lado, y entonces el radiólogo se la hace en otro sitio diferente porque el convenio es ese. Es difícil, pero nos toca luchar con eso porque el grupo multidisciplinar experto en cada una de las áreas es el que nos permite trabajar en estos pacientes de una manera, digamos, coordinada y enfocada en lo que nos debe importar, que es el bienestar y el buen resultado de los pacientes. Doctor Reyes, muchísimas gracias por su aporte y su comentario. Damos la palabra al doctor Jorge Camilo. Hola, sí, buenas noches. Hola, doctora Melissa. Soy Jorge, soy residente de radiología de cuarto año. Más que una pregunta, es preguntarle cómo la experiencia, si han tenido experiencia desde el 2023 que se hizo la publicación del consenso de la Sociedad de Imagen Abdominal sobre la no utilizar la respuesta tumoral pues, la neoadjuvancia, sino la reestadificación posterior a la neoadjuvancia. No sé si lo están aplicando en la Colombia ustedes o solamente hablan del grado de respuesta tumoral. Hasta el momento solamente el grado de respuesta tumoral. Ok. Y otra cosita, es que hay comentarios, he escuchado comentarios como no, que el protocolo, yo siento que más que como decir, o decir, no, es que nosotros nos guiamos por este grupo, o nosotros lo hacemos, es llenarnos de las evidencias suficientes que nos dice la literatura sobre qué protocolos o qué métodos yo voy a utilizar para hacer una correcta abordaje del cáncer de recto en el centro donde yo trabajo. Entonces, siento que no debemos como señalar o juzgar que ay, en estos lugares se hace mejor o en estos... No, más bien es como de llenarnos de razones académicas y de la literatura para decir como lo que estamos haciendo tiene respaldo de la literatura, tiene una experiencia amplia y podemos seguir haciéndolo o definitivamente tenemos que modificarlo y eso impacta positivamente no solamente en que el ego del cirujano se sienta o de los tratantes se sienta complacido, sino que es mejorar el pronóstico a nuestros pacientes porque eso es realmente en donde nosotros estamos impactando. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Algún otro comentario adicional? Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por su participación y su asistencia. Agradecemos nuevamente a la doctora Melissa Arias por tremenda presentación y anunciamos para el día de mañana, seguimos con el módulo de recto y esto debido a que pues en Semana Santa no vamos a tener presentaciones y mañana vamos a ver el tema de predictores clínicos imagenológicos de buen y mal pronóstico en la evaluación inicial del cáncer de recto basado en los estudios Mercury 1 y 2. ¿Listo? Muchísimas gracias para todos. Feliz noche. Gracias, buena noche. Feliz noche. Gracias. Chao, feliz noche. Gracias. Feliz noche.